UNED Derecho, videoclase. De nuevo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos de Derecho Internacional Privado. Hoy nos vamos a ocupar críticamente de un aspecto muy importante para el proceso civil internacional, como es el de la aplicación del derecho extranjero en el proceso. Y es importante para el derecho internacional privado porque, como ustedes saben, el artículo 12.6 del Código Civil establece que los órganos jurisdiccionales y las autoridades, es decir, los tribunales y las autoridades, han de aplicar de oficio el derecho extranjero al que remita la norma de conflicto española. La obligación de los jueces de aplicar el derecho extranjero es básico para el derecho internacional privado, es lo que le da sentido a esta especialidad del derecho. Pero los problemas que se plantean en España y en otros países son de una gran relevancia. ¿Y por qué de una gran relevancia? Porque ya desde el medioevo y después del medioevo, posteriormente, varios siglos después, muchos años después, la Constitución del 12, que es la que crea el Tribunal Supremo, este tribunal, desde un principio, cuando se ocupa de casos de aplicación del derecho extranjero, estableció en su jurisprudencia que el derecho extranjero no era derecho, sino que era un hecho que era obligado probar por las partes. Esta noción antigua, vieja, y ya en el siglo XIX, totalmente fuera de lugar y fuera de contexto, se ha mantenido en el tiempo hasta nuestros días. Y se mantiene en el tiempo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde finales del XIX hasta el día de hoy, y esa jurisprudencia del Supremo no ha sido modificada en las pocas ocasiones que ha tenido ocasión el Tribunal Constitucional. De ahí que la jurisprudencia menor de los jueces de primera instancia, de las audiencias, pues difícilmente se han pronunciado en contra de ese sentido trasnochado al que nos tiene obligada la práctica judicial. Y para mí lo que es más grave, no solamente la práctica judicial, sino que la mayoría de la doctrina no se pronuncia en contra de esa jurisprudencia, en contra de esa posición, en contra de esa consideración del derecho extranjero como un hecho que hay que probar. Recuerden ustedes, insisto, el artículo 12.6 del Código Civil. Pues bien, llegado el siglo XXI, esta materia se estrena en nuestra legislación con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, cuyo artículo 281.2 establece de forma literal, y procedo a su lectura. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y su vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesario para su aplicación. Vemos, por tanto, que de una parte se establece la obligación de las partes en el proceso de aplicar de probar el derecho extranjero que, según la ley, ha de aplicarse. Y, de otro lado,
el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que no basta con que no solamente las partes deberán probarlo, están obligadas a probar ese derecho extranjero, su contenido y su vigencia, sino que el juez, el órgano jurisdiccional, facultativamente, si lo considera oportuno, podrá valerse de los medios de averiguación que estime conveniente. Es decir, que la carga de la prueba reside en las partes, en los sujetos procesales, y el artículo 24 de la tutela judicial efectiva, el artículo 24 de la Constitución, queda cercenado, queda limitado, queda restringido, y el principio de aplicación ex officio iudicis queda totalmente quebrado. Pero no solamente queda quebrado el precepto, el principio de aplicación ex officio iudicis del derecho extranjero al que normalmente nos remite las normas de derecho internacional privado, especialmente las normas de conflicto, sino que además de esa obligación, las consecuencias son limitativas de derechos fundamentales. No obstante, si la regulación en España es esta, y en otros países también, en estos momentos, en estados muy próximos al nuestro, como son Austria, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Holanda, incluso países de Latinoamérica como México, han roto definitivamente con la consideración del derecho extranjero como un hecho y lo consideran como un derecho que están obligados a aplicar los jueces. Es decir, que en España el principio iura novit curia que ustedes llevan estudiados desde el principio de la carrera, del grado o de la licenciatura, según sea, pues ese principio iura novit curia que dice que los jueces han de conocer el derecho, queda también quebrado como el artículo 24 de la Constitución. Pero, ¿qué soluciones podemos encontrar? Pues las soluciones nos las da el propio ordenamiento jurídico. Ya hemos visto el 12.6. El 12.6 obliga a los jueces a aplicar las normas de conflicto y, por tanto, a aplicar el derecho extranjero. Y, por tanto, el 281 de la Ley de Enjuiciamiento queda totalmente vacío en su aplicación, porque el derecho extranjero es derecho y no es un hecho. Tan es así que España forma parte de las dos grandes convenciones internacionales, instrumentos internacionales que hay sobre la información del derecho extranjero. De una parte, el convenio del Consejo de Europa de Londres de 1968, y de otra parte el convenio de la CIDIP, de la Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, firmado en Montevideo en 1979, al que España se adhirió. Entre estos dos convenios son decenas de países que lo han firmado y facilitan el que los jueces que tengan que aplicar extranjero y no conozcan su vigencia y contenido, se establece un mecanismo de cooperación entre autoridades, normalmente autoridades centrales, aunque otras veces se les denomina autoridades transmisoras y órganos de recepción, pero en definitiva es el mecanismo de cooperación entre autoridades centrales, de tal forma que el juez que tenga que aplicar el derecho extranjero y no lo conozca, cuando se trate de un derecho de cualquiera de los estados parte de estos dos instrumentos internacionales, se dirige a la autoridad central, que la autoridad central española reside en el Ministerio de Justicia, en la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Esta
se dirige a su vez a la autoridad central del Estado cuyo derecho hay que conocer, y la información tiene que devolverse, la información sobre ese derecho extranjero, sobre su vigencia y su contenido, tiene que remitirse sin dilaciones de ningún tipo al órgano jurisdiccional que lo ha interesado. Las partes pueden solicitar la aplicación de estos convenios, pero el órgano jurisdiccional queda a su arbitrio la decisión de atender la petición o no. Pero en cualquier caso, se produzca la petición por parte de las partes en el proceso o no se produzca, el juez está obligado a aplicar el derecho. Y en este caso no se trata ya de un derecho estrictamente interno, sino de unas normas jurídicas, como es el derecho convencional, el derecho de tratados y de convenios internacionales, que tienen una categoría jurídica superior al derecho interno, dicho de otro modo, que el derecho interno no puede contradecir lo que establece el derecho convencional del que España es parte, a saber que los jueces, que en muchas ocasiones, dicho sea con todos los respetos, tienen que aplicar el derecho extranjero, desconocen estos instrumentos internacionales y no acuden a su aplicación, y entonces subsidiariamente obvian la aplicación del derecho extranjero al que están obligados y aplican el derecho nacional, el derecho interno. Solución nacionalista muy contraria a la inspiración internacional que rige nuestra materia, el derecho internacional privado. Además, sobre la información del derecho extranjero, es tal el cúmulo de estados que forman parte de estos dos convenios multilaterales. Además, digo, España ha firmado multitud de convenios bilaterales en los que se establece esa labor de cooperación para información sobre el contenido y la vigencia del derecho extranjero que el juez o la autoridad tenga que aplicar. Y así, por ejemplo, España tiene firmados convenios sobre información en esta materia con la antigua Checoslovaquia, es decir, los dos países actuales, la República Checa y la República Eslovaca, Brasil, China, Bulgaria, Marruecos, Tailandia, República Dominicana, Argelia, Mauritania. Si sumamos todo este conjunto de países, teniendo en cuenta las características del tráfico jurídico externo en España, que cada día es más intenso, pero que no llega todavía al de países más desarrollados, los jueces y las autoridades que tengan que aplicar el derecho extranjero no tienen pretexto alguno para obviar el conocimiento de ese derecho que tienen que aplicar. Por tanto, insisto, creo, en mi modesto entender, y es una posición minoritaria, que el artículo 281, en particular el 281, el apartado segundo, es claramente inconstitucional, aconstitucional, llámenle como quieran llamarle ustedes, en definitiva, que va en contra de los principios constitucionales y del derecho interno español que rigen la aplicación del derecho extranjero y la tutela judicial. No obstante, insisto, esto es una posición minoritaria que cada vez tiene más adeptos, especialmente en el extranjero, como ustedes han visto, y que yo confío que pronto se extienda tanto en la jurisprudencia española, a ver si el Tribunal Constitucional tiene ocasión de pronunciarse al respecto
en algún caso del que se tenga que ocupar próximamente, y también confío en que la doctrina, los profesores, los estudiosos del derecho internacional privado vayan cambiando esta noción, esta concepción del derecho extranjero como un hecho, que lo consideren como un derecho, que es lo que es, y que se abandone, como decía al principio, una práctica y una posición jurisprudencial y doctrinal que es medieval y que tiene su asentamiento jurídico y jurisprudencial en el siglo XIX. ¿Quién de ustedes, qué persona, y no hace falta que sea jurista, con los medios técnicos, con la informática, con los ordenadores del que disponemos, no tiene acceso a conocer el contenido y vigencia del derecho de cualquier Estado, de cualquier nación del mundo? Yo entiendo que ninguno. En cualquier caso, les sugiero a ustedes que hagan la práctica. Piensen ustedes en un país lejano, ajeno a la cultura española, perdón, y introduzcanse ustedes en Internet para comprobar que en muy poquito tiempo pueden saber cuál es su contenido. Si a esto le añadimos el que disponen los jueces y autoridades de esta multitud de mecanismos de información del Convenio de Londres, del Convenio de Montevideo y de los convenios bilaterales, yo entiendo, y con esto termino, que en España no hay justificación constitucional para seguir manteniendo que el derecho extranjero sea un hecho. El derecho extranjero es derecho aunque sea extranjero. Muchas gracias.